Hola, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Hola, muy bienvenidos al culto del distrito de San Martín. ¡Feliz día a todos los niños adventistas y a los aventureros! Ahora vamos a cantar el himno Nos veremos junto al río. Y el número es 328. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río todos los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la angélica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan del trono de nuestro Dios. Y ahora Mile va a hacer la oración. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias porque hoy es el día del aventurero y del niño adventista. Te pido que nos cuides y que pasemos bien y lindo este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y ahora vamos a ver el Probad y Ven, que se titula El Embajador. Probad y ved. Historia de hoy: El Embajador. Mis padres se mudaron a Brasilia cuando yo tenía 2 años de edad. Éramos muy pobres y fuimos a vivir a un lugar que se llamaba Areal, un barrio precario donde vivían personas simples que luchaban por sobrevivir con muchas dificultades. La vida no era fácil en ese lugar,
Pero el tiempo pasó y nuestra familia creció. Año tras año seguimos adelante sin darnos cuenta que vivir en ese lugar, sin acceso a educación, salud y seguridad, serían un gran problema para todos nosotros. A pesar de todo eso, me gustaba jugar con mi hermano y me sentía feliz. Con el paso del tiempo, aquel lugar tranquilo comenzó a cambiar. Las drogas y el crimen tomaron el control de la región y sin darnos cuenta nos encontramos conviviendo con los marginales que vivían allí. A partir de los 12 años me involucré por completo con las drogas y a causa de los robos, la policía me detuvo más de 26 veces. Por ser menor de edad, siempre me llevaban a un centro de detención para menores infractores. Pero no tardaba mucho y ya estaba en las calles nuevamente. A los 17 años fui detenido, juzgado y condenado a 4 años de cárcel. Yo estaría preso durante la semana y dependiendo de mi comportamiento, podría salir para pasar el sábado y el domingo en mi casa. En la cárcel recibía la visita de un grupo de cristianos y comencé a reflexionar sobre mi vida. En una de mis salidas, un fin de semana, yo fui a la iglesia adventista a la que asistía mi madre en Areal. De aquel día en adelante fui a la iglesia todos los sábados. Allí conocí una joven que me llamó la atención. Le rogué a Dios que me perdonara y que me transformara en una nueva criatura. Mi deseo era ver a mi madre feliz y vivir una historia de amor junto a mi novia. Los días pasaron, cumplí mi condena, fui bautizado y me casé con Stephanie. Me puse en las manos de Dios para ser un instrumento misionero, dispuesto a contarle al mundo el milagro que sucedió en mi vida. Incentivado a entrar en el ministerio pastoral por el pastor Francisco de Oliveira, mi esposa, mis hijas y yo fuimos a Argentina para estudiar en la Universidad del Plata. Durante 4 años pagué todos mis gastos a través del colportaje. Me gradué en teología y acepté una invitación de la iglesia en Brasil para trabajar como director regional de ADRA e implementar el primer ministerio carcelario oficial de la iglesia en la Asociación del Planalto Central. Nuestro objetivo es llevar el evangelio a los prisioneros y promover la reintegración de los ex detenidos en la sociedad y en sus familias. Mi testimonio va más allá todavía. A través de concurso, fui nombrado embajador de la juventud en la ONU. Mi función principal es presentar proyectos en el área social, enfocados a la política del combate a las drogas en Brasil, y colaborar en la construcción de políticas públicas de educación y desarrollo para las comunidades necesitadas y periféricas de este país. Como pastor, mi misión es seguir el ejemplo de Cristo, vivir para servir y ayudar a las personas, independientemente de quiénes fueron y qué pecados cometieron. Espero que también hayas sentido la gracia de Cristo de la manera tan profunda como yo la sentí. ¿Por qué no usar la historia de tu rescate como testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas? Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Bueno, y ahora les quiero decir cómo pueden ofrendar. Y pueden hacerlo por el 7Me. Y ahora voy a presentar la adoración infantil que se titula Dios habla con los niños. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó
Hola, hola mis queridos amiguitos, ¿cómo están? Reciban un abrazo fuerte, fuerte para cada uno de ustedes. Y hoy yo me siento muy feliz y espero que ustedes también. ¿Saben? Hoy es una fecha muy importante. Sí, para todos ustedes y para nosotros. Y pues hoy me encuentro con un uniforme, ¿verdad? Yo sé que tú ya lo identificaste, así que les voy a contar de qué se trata, ¿sí? Una vez más vamos a adorar al Señor y aprender sobre sus valores eternos. Hoy es un día especial porque estamos participando todos juntos, niños, niñas y también el Club de Aventureros. Sí, desde el año 1960 los niños participan de las clases progresivas como abejitas laboriosas, rayito de luz, constructores y manos ayudadoras, etc. Pero en 1972 comenzó el primer club. ¿Sabían eso? Esa idea creció y está en todo el mundo. Ser niño, niña es una alegría inmensa y ser aventurero es una bendición. Muy bien, el sábado pasado hablamos de alguien muy especial. ¿Cómo se llama el niño que estudiaremos hoy? Así que les voy a dar algunas pistas, ¿está bien? A ver si lo descubren. ¿A quién le gustaría vivir en una iglesia? Parece que no es muy cómodo, ¿verdad? ¿Saben? Cuando la mamá Ana oró pidiendo un hijo, ella prometió que lo entregaría a Dios y viviría en la iglesia. En esos días, el responsable de la iglesia era un señor anciano llamado Elí. ¿Ya descubrieron cuál es el nombre del niño? Muy bien, Samuel. Cuando fue a vivir con Elí, todavía era chiquito así como ustedes. Presten mucha atención, vamos a ver qué es lo que ocurrió con Samuelito. Elí era el sacerdote y cuidaba de la iglesia, pero estaba triste porque sus hijos eran muy desobedientes. Cuando Ana entregó a Samuel a Dios para que viva allí con Elí, él notó que ese era un niño diferente. Era obediente, bondadoso, amoroso, dedicado y amaba a Dios. Elí y Samuel se llevaban muy bien y cuidaban juntos de la casa de Dios. Cierta noche, mientras dormía, Samuel se despertó con una voz que lo llamaba por su nombre. Samuel, Samuel. Él se levantó de un salto y fue directo al cuarto de Elí, pensando, ¿será que Elí me necesita? Aquí estoy. Y le dijo, ¿para qué me llamaste? Elí se despertó y respondió, yo no te llamé. Vuelve y acuéstate. Samuel volvió y se durmió nuevamente. De repente, el niño oyó la misma voz. Samuel, Samuel. Se levantó, miró a su alrededor y corrió de nuevo donde estaba Elí y le hizo la misma pregunta. Nuevamente Elí le respondió, no, Samuel, yo no te llamé. Vuelve a tu cama. Samuel volvió, se acomodó debajo de las frazadas y se durmió. Por tercera vez, Samuel se despertó con la misma voz que lo llamaba por su nombre. Samuel, Samuel. Notó que era la misma voz. Corrió otra vez donde estaba Elí y dijo, Elí, aquí estoy. ¿Me llamaste? No. Respondió Elí. Yo no te llamé. Pero se dio cuenta y comprendió que era Dios quien quería hablar con el niño y lo orientó. Vete y acuéstate. Y si escuchas de nuevo la voz, di, habla, Señor, que tu siervo oye. Y lo increíble sucedió.
Dios habló con Samuel y le dijo que tenía cosas difíciles y no muy alegres para que Samuel le dijera a Elí sobre sus hijos. Samuel era valiente, le transmitió todo con mucho cariño y Elí comprendió que Samuel ahora era el mensajero de Dios. Y después de esa noche, Dios habló muchas veces con Samuel. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? Amiguitos, ¿será que Dios habla todavía hoy con las personas? Sí, Él habla a través del estudio de la Biblia por medio de personas que obedecen a Dios y predican. Y también habla de otras maneras. Estemos atentos a la voz de Dios. Él tiene varias formas de enseñar a cada uno. ¿Qué hacer cuando Dios habla con nosotros? Debemos obedecer su voz y contar a otros lo que Él espera que hagamos. Queridos aventureros y niños, Dios puede impresionar su mente con verdades importantes y llamarlos a ser mensajeros de su palabra. ¿Quién desea ser mensajero del Señor? Amén, muy bien. ¿Saben? En 1 Samuel 3:10 podemos ver un versículo que nos habla, que dice: habla Jehová que tu siervo oye. ¿Quieres orar conmigo? Muy bien. Repite después de mí. Querido Dios, muchas gracias por estas lindas historias de Samuel. Ayúdame a tener ese privilegio de oír y obedecer tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios habla con todos y ahora podemos escuchar su voz a través de la Biblia. Bueno, y ahora el tema central lo trae el pastor Enrique Medina. ¿Cómo están, querida hermandad? Es un gusto estar con ustedes. Reciban un feliz sábado, que Dios pueda bendecirlos. Y en este momento vamos a compartir contigo un sermón titulado Testigos de Jesús. Testigo de Jesús. Hoy vamos a compartir contigo lo que es un testigo de Jesús. ¿Ok? Antes de comenzar a compartir contigo esta temática, voy a pedir a Dios, acompáñame ahí también desde tu casa para orar, para pedir que el Espíritu de Dios nos guíe en el estudio de su palabra. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Padre Dios eterno, en estos momentos donde toda tu iglesia, oh Dios, está congregado para escuchar tu mensaje, el pan de vida. Deseamos que tu palabra una vez más sea viva y eficaz, que el mensaje realmente sea el mensaje que necesitamos en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, tomen su Biblia, usen la Biblia ya sea de papel, la Biblia que tengas ahí, digital, en fin, pero vamos a leer juntos la Biblia. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 1 y 2. Apocalipsis 1 y 2. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Acá hay una frase interesante, importante, la cual quiero estudiar contigo. Es las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis, iniciando su libro, nos habla que hay eventos que van a suceder pronto. Y dentro de todos esos eventos, ¿cuál será el evento más extraordinario que va a suceder pronto? Ahora, esta misma frase, Apocalipsis 1, versículo 1, las cosas que deben suceder pronto, aparece también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Apocalipsis 22, 6. Dice: me dijo estas palabras, que son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En el inicio del Apocalipsis y al final del Apocalipsis, Juan habla que hay cosas, eventos que van a suceder pronto. Y vamos a ver de una manera directa qué es lo que dice Apocalipsis de esa cosa o evento que va a suceder pronto. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, versículo 3, Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Las cosas que van a suceder pronto. Y acá Apocalipsis nos dice que los que guardan, los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11 dice: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Acá habla Jesús, dice que vengo pronto. Dentro de las cosas que van a suceder pronto, Jesús dice que Él viene pronto. Capítulo 22, versículo 7, capítulo 22, versículo 7, dice, habla Jesús aquí también: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús dice, viene pronto. Dentro de las cosas que van a suceder pronto, Jesús dice que viene pronto. Versículo 12 del mismo capítulo de Apocalipsis. Nuevamente dice Jesús: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Versículo 20 del mismo capítulo 22 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. 7 veces en el libro de Apocalipsis se menciona esta palabrita vengo pronto, que también está en la frase las cosas que van a suceder pronto. Quiere decir que uno de los eventos extraordinarios, de todos los eventos que va a suceder, pero uno de los eventos más grandes y extraordinarios que va a suceder en el planeta Tierra es la segunda venida de Jesús. Y aparece 7 veces en el Apocalipsis. Esto nos dice que la segunda venida de Jesús no está determinado por nada. Jesús va a venir. No depende de vos ni de mí, no depende de ninguna institución, no depende de ningún evento. Jesús va a venir. Dentro de las cosas que van a suceder pronto, que Apocalipsis nos menciona, está la segunda venida de Jesús. Vamos a Apocalipsis 1, porque hay algo que quiero repasar ahí. Apocalipsis 1:1. Nos menciona la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios da la revelación a Jesucristo, que son las cosas que van a suceder pronto. Esa revelación de Jesucristo, Jesús lo toma, rápidamente se lo entrega a su ángel. El ángel, haciendo caso al mandato de Jesús, rápidamente se lo lleva a Juan, el profeta. Juan, sabiendo que ese mensaje es urgente, donde sabe que hay cosas que van a suceder pronto, se la da al pueblo, lo comparte al pueblo. Y el pueblo, escuchando, sabiendo las cosas que van a suceder pronto, y dentro de ahí está la segunda venida de Jesús, no tiene que quedarse callado. Así como Dios dio el mensaje a Jesús, Jesús vio que ese mensaje es tan urgente, se la lleva al profeta, le dice, tienes que predicarlo, tienes que compartirlo. Juan no se quedó con ese mensaje, sino que salió a compartir al pueblo. Ahora el pueblo tiene que seguir compartiendo las cosas que van a suceder pronto. Eso es lo que te toca hacer a ti y a mí, gente linda, hermanos de la iglesia, amigos y amigas.
Tenemos que compartir las cosas que van a suceder pronto. Y una de las cosas que va a suceder pronto, que Apocalipsis lo menciona, es la segunda venida de Jesús. No nos podemos quedar atados por esta pandemia. No puede, la pandemia limitarte a seguir predicando del evento más extraordinario que va a suceder pronto. Por eso es tan importante y necesario usar todas las herramientas que tengas en tu casa. Internet, celular, tu Wi-Fi, tu tablet, tu celular, todo lo que tengas para seguir predicando. El año pasado, ahora el Señor nos llamó a ser pastor de distrito de Carlos Paz. El año pasado estuvimos en el distrito de Villa María y estuvimos orando en esa tarjeta de oración por 5 personas. Nuestras 5 personas que veníamos orando para que en ese año conozcan a Jesús, se entreguen pronto. De las 5 no pudieron, seguir a Jesús, pero nosotros buscamos otros 5 nombres más. Y esos 5 nombres empezamos a estudiar la palabra de Dios a través de lo virtual, videollamadas de WhatsApp. Como no podíamos salir, entonces a través de la videollamada de WhatsApp compartíamos una guía temática de la palabra de Dios. Compartíamos del amor de Jesús, de la fe de Jesús. Al final de año, por la gracia de Dios, de los 5 que venían estudiando la Biblia, 4 se entregaron a Dios. A principio de este año, en enero, ni bien llegamos de visitar a nuestras familias, llegamos al distrito, 3 personas nos dijeron: pastor, queremos bautizarnos. ¿Cómo compartimos? ¿Cómo hicimos que las personas conozcan de Jesús, que pronto va a venir? A través de las redes. Querido hermano y hermana, vos lo puedes hacer. Vos te tienes que convertir en un testigo de Jesús y de compartir las cosas que van a suceder pronto. De decirle a tu amigo, amiga, familiar que el evento más extraordinario de todas las cosas que van a suceder pronto es la segunda venida de Jesús. Ahora quiero contigo analizar, como el título de este tema es Testigo de Jesús. Quiero compartir un poco sobre la biografía de Juan, porque a través de la biografía de Juan vamos a ver cómo ser un testigo de Jesús. En San Juan capítulo 2 yo te voy a tirar los textos, anótalo, después lo estudias en tu casa. Pero voy a tirarte algunos versículos. Ustedes se acuerdan del apóstol Juan, el hermano de Santiago, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que eran pescadores. Jesús llamó a los hermanos de los hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago. Los llamó para que sean parte del ministerio de predicar el Evangelio. Entonces, en el capítulo 2 vemos que Juan fue uno de los primeros que presencia el primer milagro de Jesús. En el capítulo 26 de Mateo vemos que Juan estuvo ahí en el Getsemaní. Jesús lo buscó para que sea su compañero de oración. Juan, en el capítulo 22 de Lucas, fue uno, junto con Pedro, que preparó la última cena para su Señor. Juan, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 37, él estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. Juan estuvo observando, Juan estuvo escuchando. Juan fue un testigo de todos los eventos, los milagros que Jesús venía haciendo cuando estuvo en la tierra. En Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2, Juan estuvo en la transfiguración en el Monte de los Olivos. Lo vio a Jesús ahí. En Marcos capítulo 3, el versículo 17, Jesús les pone el nombre a ellos, el nombre como Boanerges o hijos del trueno. Después se los conoce a Juan se lo conoce como el discípulo del amor. Antes que él conociera a Jesús, Juan tenía un temperamento, una personalidad, un carácter terrible.
pero después de haber conocido a Jesús, de haber vivido con Jesús, estando, observando, viendo los milagros, los hechos de Jesús, se convirtió en un discípulo del amor. En Lucas capítulo 9, el versículo 52 al 54, nos cuenta aquí el Evangelio de San Lucas que Juan era un poco orgulloso, era seguro de sí mismo, él se ofendía fácilmente y él albergaba un espíritu de venganza. Porque cuando ellos fueron a una aldea de los samaritanos, lo rechazaron los samaritanos y Juan llega ante Jesús y le da el informe y Juan le dice: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo? Tenía un espíritu vengativo. Pero Juan, al conocer a Jesús, al vivir a Jesús, al ver a Jesús, al oír a Jesús, al experimentar los hechos de Jesús, se convirtió en el discípulo del amor, en el discípulo amado. Ahora él empieza a vivir el cristianismo, empieza a vivir la religión. ¿Cómo? Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis 1, 2. Dice, acá escribe Juan, el apóstol, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién ha dado testimonio de la palabra de Dios? Juan. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Quién ha dado testimonio de la palabra de Dios? Juan. ¿Quién ha dado testimonio de Jesucristo? Juan. Versículo 9, miren lo que dice. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba yo en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora Juan empezó a convertirse en una evidencia. Juan empezó a dar fe de lo que vio, de lo que escuchó y de lo que él empezó a vivenciar en su vida. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ahora miren estas dos palabritas que quiero estudiar contigo. En versículo 2 de Apocalipsis 1 dice que él ha dado testimonio de la palabra de Dios y a la vez ha dado testimonio de Jesucristo. Parecen dos palabras iguales porque se escriben iguales, pero sabes, en el griego aparecen dos palabras distintas para darnos a entender el mensaje, en este caso que ahora quiero compartir contigo. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar esta frase, testimonio de la palabra de Dios. En el griego esta palabrita es martureo. Viene de la raíz martureo, que esta palabrita significa atestiguar o testificar. Según el comentario bíblico adventista, dice que en sentido religioso significa dar fe de algo, de lo que ha visto, de lo que ha oído. Y claro, Juan que vio los milagros de Jesús. Juan experimentó ahí en las bodas de Caná que el agua se convirtió en vino, el vino más puro y perfecto, más rico que en algún momento en la tierra nadie lo ha creado, solo Jesús. Juan vio la transfiguración de Jesús. Juan experimentó en su vida el cambio, la transformación por estar en la presencia de Jesús, de ser el hijo del trueno a ser el discípulo del amor. Esta palabrita, martureo, que significa atestiguar o dar fe de, aparece en el libro de Apocalipsis 4 veces. Y siempre cuando aparece esta palabrita, normalmente se le acredita a los apóstoles. Y aquí al apóstol Juan. En el Nuevo Testamento aparece como 68 veces esta palabrita. Y siempre se le acredita a los apóstoles que vieron, oyeron los milagros, los eventos de Jesús. Vivieron el cristianismo. Miren lo que dice San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan 5, 39. Estamos estudiando la frase
testimonio de la palabra de Dios, que en el griego es martureo. Y acá aparece también esta palabrita, San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, ellas dan fe de mí, dice Jesús. Acá habla Jesús. Jesús dice, la Biblia da fe de mí, atestigua de mí, testifica de mí. Tú y yo podemos dar fe de los milagros, los hechos, de las transformaciones que hace Jesús en la vida de las personas. Por eso te tienes que convertir en un testigo de Jesús. En el Hechos capítulo 6, espero no marearte con los textos, pero me gusta siempre dejar que la Biblia predique, que hable y que los textos nos ayuden a clarificar la temática. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, hombres que den fe de lo que han vivido, han experimentado el poder de Dios. Que ellos no cuenten lo que los otros hacen, no, que ellos cuenten, den fe del poder del Espíritu Santo en su vida. Primera de Juan, el mismo apóstol que escribió esto, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Primera de Juan 1, 2, dice: Pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Juan dice, la vida que fue manifestada la hemos visto. Él es un testigo. Y hemos testificado, en otras palabras, y yo doy fe de eso, porque yo lo vi, porque yo estuve ahí, porque yo presencié. A mí nadie me puede contar cómo fue, no, yo lo viví. Dios nos invita, querida familia en Cristo, vivir el cristianismo, que experimentes vos por tu propia cuenta, que nadie te cuente los milagros de Jesús. La Biblia cuenta todos los milagros de Jesús, pero estos milagros de Jesús no te van a servir de nada si vos no lo experimentas. Cuando lo experimentas en tu vida, cuando vos, por obra del Espíritu Santo que te utiliza a vos y ves el cambio en otra persona, puedes dar fe que el poder de Dios realmente transforma y cambia. A Juan nadie le puede contar, nadie le puede decir, porque él da fe de lo que ha visto, lo que ha oído, cuando estaba ahí, al lado de Jesús. Esto significa la palabra marturia. Juan dice, yo doy fe de la palabra de Dios. Apocalipsis 1:2. Yo doy fe de la palabra de Dios. Yo doy testimonio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios cambia, transforma. Que la palabra de Dios trae dicha y felicidad a cualquier ser humano. Por eso, amigo y amiga, confía, cree, lee la palabra de Dios. Y tú mismo darás fe que la palabra de Dios es viva y eficaz. La segunda palabrita, Apocalipsis 1:2, volvamos a este versículo. Nuevamente les leo, dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, en otras palabras, que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Acá viene la segunda palabrita, testimonio de Jesucristo. Al parecer suena lo mismo. Puede que signifique también dar fe de Jesucristo. Pero sabes, aquí la palabra en griego es marturia, que viene de la raíz marturia. Y marturia significa testimonio o evidencia. Es distinto a dar fe. La persona ya no da fe, sino la persona se convierte en una evidencia. Esto aparece, esta palabrita, en el Nuevo Testamento 33 veces. Y cuando aparece esta palabrita en todos los evangelios, siempre se le acredita a personas
que estuvieron viviendo, que su vida realmente es una evidencia de los hechos, de los milagros, de las promesas que hay en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos de la Biblia. San Juan, capítulo 3, versículo 32. Juan, capítulo 3, versículo 32. Aquí está. Acá está. Dice la Biblia, y de lo que ha visto, aquí habla Juan el Bautista, y de lo que ha visto y oído, testifica. Aquí aparecen las dos palabritas, martureo y marturia. Versículo 32, y de lo que has visto y oído, testifica. En otras palabras, da fe. Pero nadie recibe su testimonio, nadie recibe su evidencia. Juan el Bautista viene hablando de Jesús, que Él es la luz, y Él dice, miren, de lo que ha visto Jesús, de lo que ha visto, de lo que ha oído, de eso Él va a dar fe, de eso Él va a testificar. Claro, yo no puedo dar fe ni testificar de algo que no he visto ni siquiera oído. Pero no es tanto el oír, sino ver, que vos seas testigo de ahí. Cuando sucede un accidente, yo me acuerdo, cuando estuvimos colportando en Catamarca, estuvimos con un asistente, el asistente Domingo Álvarez, un amigo. Él nos acompañó a salir a tocar las puertas, ¿verdad? Entonces una mañana hicimos nuestro culto, salimos, y yendo ahí por la vereda, llegando a una rotonda, ahí en la ciudad de Catamarca, ocurre un accidente. Entonces vimos cómo un auto rojito embiste a una persona, lo levanta la persona y cae al suelo. Llamamos ahí a la ambulancia, que venga alguien, a la policía. Entonces vinieron rápido, gracias a Dios llegaron todos rápido. Entonces llegó la policía y nosotros nos estábamos yendo. Dijimos, bueno, ya llegó la policía, que se hagan cargo. Listo, nos vamos. Y en eso nos llama. Y el policía nos dice, hey, chicos, vengan un rato. Ustedes nos quieren servir de testigos, pero no tenemos algunas tareas que hacer, se nos va a hacer tarde. No, es solamente unos 5 minutos. 5 minutos toda la tarde nos tomó. La cosa que fuimos ahí y nos dijeron, miren, como ustedes estuvieron ahí y vieron, necesitamos que ustedes nos digan cómo suceden las cosas, porque ustedes son testigos de ahí, ustedes lo vieron. Necesitamos saber todos esos detalles. Nosotros, en otras palabras, estuvimos dando fe de lo que vimos. Tú y yo no podemos dar fe si no hemos visto nada, si no has visto el poder de Dios, si no has experimentado el poder de Dios. ¿Me explico? Por eso en estos tiempos, hermanos y hermanas, tenemos que convertirnos en un testigo de Dios. Por favor, no dejes que esta pandemia te intimide tanto. Muchos que han sido misioneros ante la pandemia han dejado de ser misioneros por la causa de Dios. Tenés que reactivarte a ser un testigo de Jesús, de seguir dando fe de los milagros y las transformaciones que Dios hace en la persona, por tu entusiasmo, por tu, tiempo, por tu capacidad y talentos, como otros son cambiados, transformados, entregan su vida a Jesús. Tienes que seguir dando fe del poder transformador de Dios. San Juan, capítulo 3, 32 dice, Juan el Bautista dice, y de lo que ha visto y ha oído, eso testifica. O sea, de eso da fe Jesús, va a dar fe Jesús. Pero nadie recibe su testimonio. En otras palabras, nadie recibe su evidencia, porque Jesús es la evidencia misma. Otro versículo. Capítulo 3, versículo 11 de San Juan, dice, acá habla Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos. Y de lo que hemos visto, testificamos. En otras palabras, damos fe. ¿Viste? Tú no puedes dar fe si no ves, si no sos parte de un evento.
Nuevamente les leo versículo 11. De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto damos fe, pero no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, no recibís nuestra evidencia, porque yo soy la evidencia propia. O sea, vos quieres alguna prueba de todo esto, yo soy la prueba, pero no recibes mi evidencia. Gente, ¿quién puede negar si yo te pidiera que cuente tu testimonio, cómo Dios ha cambiado, transformado tu vida, tu familia, cómo ha rescatado tu matrimonio, cómo ha sacado a tus hijos de las drogas? O el sábado pasado tuvimos un lindo y maravilloso bautismo de una familia que nosotros los conocimos hace años atrás y estaban pasando momentos de adicciones, momentos de depresión. Y como hoy al verlos realmente es impactante la vida de estas personas. Cómo se ve ahí el poder transformador de Dios rescatando a los hijos de las adicciones, rescatando a las personas de la depresión. A mí nadie me puede decir que Dios no puede, que Dios no es poderoso, que Dios no existe. No, porque yo veo, experimento los milagros de Jesús. Y Jesús dice: de cierto te digo, de lo que sabemos eso hablamos y de lo que hemos visto yo doy fe, pero no recibes mi evidencia. Yo soy la evidencia misma. Tú tienes que convertirte en una evidencia. Y nadie va a dudar de esa evidencia. Si alguien lo duda, vos seguís siendo evidencia. Capítulo 1 de Juan, versículo 7. Miren lo que dice. Capítulo 1, versículo 7 del Evangelio de San Juan. Este vino como testigo. Este vino como evidencia. Aquí hablando Juan, el que escribe, el apóstol dice, este vino por evidencia, se refiere a Jesús. Jesús es la evidencia máxima del amor de Dios. Si Jesús no te llega a conquistar, si Jesús no llega a entrar en tu vida, en tu casa, en tu familia, si Jesús no llega a entrar en ti mismo, olvídate, fuiste. Juan habla bien, este vino por evidencia. Jesús es la evidencia, la única evidencia real del amor de Dios. Y dice, este vino por evidencia, hablando de Jesús, para dar testimonio de la luz. En otras palabras, para dar fe de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Versículo 8, Él no era la luz, sino un testigo. En otras palabras, una evidencia de la luz. Acá, esa evidencia que habla de Juan el Bautista, esa evidencia, Juan el Bautista es la evidencia, dice misma, de la luz que va a venir. ¿Cuál es esa luz? Es nuestro Señor Jesucristo. Un versículo más, Apocalipsis capítulo 6, un versículo más, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. En otras palabras, de la evidencia misma que ellos eran. Todas las personas, hombres y mujeres, que entregaron su vida a Jesús, que aceptaron a Jesús, entregaron su vida a Jesús y empezaron a vivir para Jesús, su vida se convirtió en una evidencia misma. Nadie podía negarse porque Él era una evidencia misma. Por eso, gente linda, esta mañana te invitamos a que tú y yo podamos ser testigos de Jesús. De lo que vemos, de lo que oímos, de lo que experimentamos del poder de Dios en tu vida, en la vida de las personas, por causa de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tus oraciones, te vas a convertir en una evidencia misma
del Evangelio de Dios. Y Jesús en este tiempo está llamando a todos. La palabra de Dios dice que la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Gloria a Dios por esos pocos obreros que vienen a trabajar en la obra de Dios. Tú tienes que ser parte de los pocos siervos de Dios que vienen a trabajar, a recoger la mies. Tienes que convertirte en una evidencia. Algunos que han disfrutado, han gozado, han tenido la satisfacción de ganar muchas personas para los pies de Jesús, trayendo una alma a los pies de Cristo cada año, o 5, 10, 20. Hoy simplemente ven esos recuerdos y están viviendo recuerdos. No tienes que dejar de ser una evidencia del Evangelio de Dios. No tienes que dejar de dar testimonio, de dar fe del poder de Dios. Tienes que seguir haciéndolo. Habla con Dios, pídele que te dé ideas, sabiduría en cómo hacer estando en tu casa. Si tienes temor de salir, no hay problema. Usa algunas redes, pídele a tus nietos, a tus hijos que te ayuden a usar las redes. ¿Saben? En el distrito donde estamos, en Carlos Paz, nuestros hermanos están haciendo videollamadas por WhatsApp, haciendo la escuela sabática, la unidad de escuela sabática por WhatsApp. El WhatsApp te permite hacer 8 videollamadas. El maestro de escuela sabática, ¿qué hace? El maestro de escuela sabática arma su grupo por WhatsApp. En algunas unidades de escuela sabática hay 8 o 10 alumnos. Esa es su unidad de escuela sabática. Cada sábado en una iglesia se están reuniendo vía WhatsApp, porque nuestro templo está cerrado, vía WhatsApp. ¿Para qué? Para seguir compartiendo. Y ahí empieza a nacer alguna actividad misionera. Y los hermanos siguen testificando de Jesús. Quieren convertirse en evidencia. Quieren ser testigos de Jesús. Tú lo puedes hacer. Quiero terminar este mensaje compartiendo contigo la historia de estos muchachos. Me encanta la historia de Daniel en el capítulo 3, en donde Sadrach, Mesach y Abednego fueron los únicos 3 judíos que no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor, ni siquiera delante de Nabucodonosor. Ellos le dijeron a Nabucodonosor, Nabucodonosor, yo soy la evidencia misma del poder de Dios, y yo voy a seguir dando fe del poder de Dios, aun cuando Dios no nos libra del horno de fuego y de tu mano, pero vamos a seguir siendo la evidencia del poder de Dios, y vamos a seguir dando fe del poder de Dios. A eso te invito, a que en este año 2021 tú, tu familia, vos, la iglesia en general, podamos ser un testigo de Jesús. ¿Me acompaña en oración? Querido Padre, Señor, muchas gracias porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Gracias por invitarnos a ser esos testigos tuyos, a empezar a ver, a observar, a experimentar los hechos, los eventos, los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestra persona, y a convertirnos en evidencia misma del poder transformador de lo que es tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, Señor, que cada hermano, hermana, donde esté, pueda seguir sirviéndote, pueda seguir predicando de cualquier manera, oh Dios, y puedan seguir siendo esos testigos tuyos, que puedan dar fe de tu palabra, que puedan convertirse en evidencia del poder transformador de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Enrique, y esperemos que podamos ser testigos de Dios. Bueno, y ahora vamos a cantar una canción que se titula Embajador soy de mi Rey. Número 551.
queremos cerrar con un regalito para los niños, que es del campamento del último que tuvimos, de los aventureros. Somos aventureros alegres que confían en Cristo Jesús. Aprendemos que siempre debemos reflejar para el mundo su luz. Descubrimos en todo belleza y el amor de un Dios creador. Y amando a Cristo haremos maravillas mostrando su amor. Somos aventureros alegres que confían en Cristo Jesús. Aprendemos que siempre debemos reflejar para el mundo su luz. Descubrimos en todo belleza y el amor de un Dios creador. Y amando a Cristo haremos maravillas mostrando su amor. Y ahora los esperamos el próximo sábado a las 11. ¡Chao!